Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad gremial con más presencia y participación dentro de toda la Argentina, conformada por 14 confederaciones y 300 sociedades rurales adheridas de todo nuestro país. En el programa de hoy vamos a tocar distintos temas, algunos políticos, otros técnicos, y estos son los temas que tenemos preparados para ustedes durante el programa del día de hoy. Fiesta del Ternero en San Luis. Continúan las asambleas de productores convocadas por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. El economista Tomás Bulat habla sobre la inflación y aumento de costos en la Argentina. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. En la víspera de nuevas asambleas de productores agropecuarios organizadas por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias que se va a desarrollar en Mendoza y en Río Negro, hacemos un balance y un recuento de lo que sucedió en las pasadas asambleas desarrolladas en distintos puntos del país. En vísperas de nuevas asambleas de productores organizadas por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que tendrán como sede Río Negro y Mendoza, les presentamos un balance de los recientes encuentros de productores desarrollados en diferentes regiones del país. La opinión de los productores en la Sociedad Rural de Peguajó. La cuestión productiva muy complicada. Venimos de una inundación del 80% del partido bajo el agua, con una infraestructura muy golpeada, sin caminos, sin puentes, sin alcantarillas. No se puede transitar por ningún lugar que no sea la Ruta 5 y la 226. En 9 de julio la verdad hay mucha bronca, sobre todo por el tema de las inundaciones y estos últimos aumentos impositivos. La Ruta 65 que cruza de sur a norte el partido 9 de julio está en condiciones lamentables. Y lo que si rompiéramos los autos no sería tan grave como la cantidad de muertes que hay. Y bueno, nadie hace nada, ponen carteles de la provincia y de la nación y arreglan 2 parches y a las 15 días están otra vez rotos y tardan 4 meses para volver. Desde Roque Sáenz Peña, Chaco, los asistentes contaron sus problemas. Nosotros nos dedicamos a la parte de ganadería, hacemos algo de feedlot y por supuesto produciendo granos, que justamente para los animales es nuestra producción primaria. Muy difícil porque no ha llovido, no ha acompañado el tema de los buenos precios. Yo creo que 2013 va a seguir siendo complicado y la única forma es de sostenernos, de acompañar la mesa de enlace. Es muy difícil porque para colmo de mal el clima se nos sumó también en contra. Estos últimos años el clima nos está jugando muy bravo y el fracaso de una cosecha 2 golpea muy duro al productor porque no tenemos reserva nosotros ninguna, trabajamos el día por día y bueno, y los recursos no alcanzan y somos el único sector que ni siquiera furgón de cola somos, ya estamos desenganchados del ferrocarril, el resto del tren, decir, ¿no es cierto? Y eso nos está yendo cada vez más lejos. Problemas de comercialización, aumento de costos, fueron los reclamos en Villaguay. Problemas de precios, de costo, de un dólar distorsionado totalmente con el dólar que nosotros cobramos. La carga impositiva asfixiante de Entre Ríos debe ser seguramente la más alta de todo el país, con un aumento que llegó hasta el 900% en algunos casos el año pasado en el inmobiliario, y eso va a ser de que este año, sumado a eso, va a haber que pagar bienes personales que nunca habíamos pagado a partir de la valoración que se hizo del campo, ¿no es cierto? Los distintos gobiernos han ido deteriorando el sector agropecuario, siempre siendo el Paganini de todas las fiestas que han vivido los distintos gobiernos. Entonces, a medida que va descapitalizando el productor, va desapareciendo y bueno, van apareciendo otras formas de comercio como son los fideicomisos o cosas o pools de siembra que son distintos a lo que es un productor agropecuario en forma individual. La cuarta Asamblea Nacional de Productores fue en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde expusieron principalmente los problemas de la ganadería. La lechería viene en decadencia, acabamos de rematar un tambo de un productor porque están trabajando a pérdida. Hoy los campos que no pudieron hacer alfalfas se ven muy complicados en el sector del tambo.
Y lo que es carne, vemos de que hoy no hay relación entre lo que vale el novillo con lo que el insumo que tenemos que dar nosotros. Está bastante complicado en el sector y en la región nuestra, ¿no? Con relación al año 2008 estamos peor, porque nosotros tenemos, vendemos con $1 de 5 pesos a valor oficial y tenemos un 35% de retenciones en soja, un 23% en maíz, con lo cual estás vendiendo con $1 de 3 y pico. Con lo cual, eso implica que estamos mucho, pero mucho peor que en el año 2008, en el cual los valores del dólar eran similares, el dólar oficial al dólar blue. La sequía y los problemas de las economías regionales fueron expresados en la sociedad rural de Tucumán. Después de 17 años que yo estoy produciendo en el sur de Tucumán, creo que es el año más duro con respecto al impacto de la sequía sobre los cultivos de verano. Este factor climático que no depende de nadie hace agravar la situación con respecto a la situación de retenciones, de costo de flete en el NOA, de la diferencia cambiaria, de la presión impositiva que sufrimos también en muchas provincias argentinas del NOA. Así que es como la tormenta perfecta, ¿no? Los que hacemos cría estamos en una situación bastante crítica, primero y principal por la presión tributaria. Nosotros estamos hoy comercializando nuestros terneros todavía más barato que hace un año o dos. Las próximas asambleas que realizará la Mesa de Enlace serán en el Valle de Río Negro, luego en la Sociedad Rural del Valle de Uco, para terminar en una asamblea en Buenos Aires. Sobre la economía en general, la inflación, los costos, el dólar blue, el dólar oficial, dialogamos con un especialista en la materia, con el economista Tomás Bulat. ¿Qué tiene de maravilloso Argentina? Tiene una diversidad productiva, agrícola y ganadera fantástica. Si vos concentrás todo en la soja, lo que perdés es la diversidad productiva. Y vos te desactualizás, digamos. O sea, otras campañas más de trigo y la Argentina ya está desactualizado lo que tiene que hacer con trigo. Después se puede hacer un catch-up rápido, pero digo, si vos dejas de producir algo, perdés la habilidad de producirlo, perdés el conocimiento. Entonces, hacer de este país cada vez más soja y sojeizarlo es malo, por definición. Ahora bien, en el corto plazo es lo que te da para hacer el gobierno, porque lo que quiere es dólares e impuestos, y eso de la soja lo saca fácil, del trigo le cuesta mucho más. Entonces, es malo por definición. Ahora bien, ¿Argentina qué debería producir? ¿48 millones de toneladas de soja? No, debería estar produciendo 70 millones de toneladas de soja. Pero Tomás, me acaba de decir que no es bueno que se sojice. No, lo que pasa es que en vez de 10 millones de toneladas de trigo tendría que estar produciendo 30 millones de toneladas de trigo, y en vez de 27 millones de toneladas de maíz debería estar produciendo 40 millones de toneladas de maíz. O sea, deberíamos estar produciendo ya cerca de 150 millones de toneladas y no las paupérrimas 100 que tenemos hace 4 años. Entonces, hay que desatarle la capacidad productiva al campo, hay que soltarlo, porque este campo da mucho más y el mundo lo requiere. Y vale la pena decir esto, no solo para la Argentina es una oportunidad, sino para la Argentina es una responsabilidad, porque cada vez que nosotros dejamos de ofrecerle mercadería al mundo, los precios de esos commodities suben y los que dejan de comprarlos son los pobres del mundo. Entonces Argentina tiene una responsabilidad también moral, no solo comercial, sino moral, de abastecer de alimentos al mundo, y eso no lo estamos cumpliendo. El mercado de intervención del gobierno ha sido terrible, digamos. Los mercados de las commodities y de alimentos son mercados que en general están regulados en la mayoría de los países. O sea, tampoco el que diga, no, acá tiene que estar todo libre. Pará. Los mercados de alimentos son mercados regulados todos. Necesitas negociaciones, estuvo siempre excluido y sigue excluido de la Organización Mundial de Comercio de Alimentos, o sea, no seamos ingenuos. Lo que digo es que la política que ha llevado adelante este gobierno es nefasta, es cómo producir cada vez menos. No es cómo producir más, cómo hacerlo racional, cómo negociar con otros países y aprovechar las oportunidades. Lo que yo veo que es una pésima política, en realidad económica ya general y agropecuaria que tiene más años. Argentina podría tener un potencial fenomenal y debería estar desarrollando mucho más el interior. Sinceramente lo lamento, pero básicamente es por prejuicios, por ignorancia y por una visión muy de corto plazo de la caja. Esos 3 componentes son terribles.
Bueno, ¿qué futuro tiene la Argentina o qué futuro vos les ves a la Argentina con este cepo cambiario cada vez más abarcativo, cada vez más incorporado en la economía argentina? A ver, vamos a diferenciar. Una cosa es el mediano plazo y otra cosa es la coyuntura. En el mediano plazo te diría que la Argentina tiene un horizonte de crecimiento muy importante. El mundo está creciendo y está creciendo sobre todo el mundo de los países más pobres, es decir, te crece China, te crece India, te crece Indonesia, crece África, que son países que en realidad demandan cada vez más alimentos, porque cada vez más gente sale de la pobreza y entra a la clase media y empieza a consumir alimentos, carne sobre todo, esa carne implica chanchos, pollos que van a consumir soja, maíz. Por lo tanto, en realidad el horizonte del mediano plazo es muy bueno, y nunca hay que perder el horizonte del mediano plazo, es decir, que el árbol no nos tape el bosque. Después estamos en este lío que estamos autoinfligidos nosotros. No hay solo cepo cambiario, hay cepo a lo que se te ocurra y cada vez va a haber más cepo a lo que se te ocurra. O sea, hay congelamiento de precios, hay cepo cambiario, hay congelamiento de tarifas, o sea, más presión tributarias, es decir, todo cada vez va a ser más controlado en la economía, porque cada vez las cosas funcionan menos y el gobierno considera que la forma de solucionar es trabando las cosas. Y cuando, por ejemplo, se impone el congelamiento de precios y ya en el interior del país se ven otros precios con respecto a los de Buenos Aires, ¿qué futuro puede tener a corto plazo un congelamiento de precios y cuánto puede influir en el consumo diario de la gente? A ver, el congelamiento si los congelamientos funcionaran y fueran maravillosos, sería ideal. Pero el congelamiento, ¿quién es el beneficiario del congelamiento? El comprador, porque no le sube el precio. ¿Quién es el perjudicado? El productor. Porque el productor trata de venderlo más. Entonces decís, bueno, que el productor siga produciendo así nomás. Lo que te pasa es que el productor deja de producir si no le conviene y lo cierran los costos. Y del congelamiento siempre viene el desabastecimiento. Porque el que demanda compra más, porque le está más barato, y el que ofrece menos porque no le cubre los costos. Entonces en esa doble combinación de congelamiento viene el desabastecimiento. Y en la medida que se concentran más y digan lo importante es Buenos Aires, lo que va a haber es que va a haber precios más caros en el interior y precios más baratos en Buenos Aires. Como todos los años, se realizó la fiesta del ternero en el predio de la Sociedad Rural de San Luis. Hoy en esta 33ª exposición, un encierre que ha superado la expectativa y ha mejorado el del año pasado. Estamos por encima de las 1000 cabezas de terneros. Así es que, más que orgulloso y agradecido a los productores que hoy, dilapidando su recurso, el recurso ganadero en el precio que tiene es dilapidar, venderlo en el precio que tiene es una dilapidación, es una vergüenza. Está con los mismos precios de septiembre del 2010, en donde el gasoil en ese momento costaba 3.30, 3.40. Vean el precio del gasoil del día de hoy, todo creció un 100% y nuestros productos no, la ganadería sigue con el mismo precio y usted cada vez que va a comprar un kilo de carne al mostrador, a usted le aumentan la carne y no se la aumentamos nosotros. Entonces, esto es lo lamentable que ocurre acá y lo que algún día nosotros queremos revertirlo desde el sector productivo, que acierte las políticas económicas. Tenemos capacidad y saldo exportable, tenemos que salir al mundo, no nos tenemos que quedar encerrados en la Argentina buscando que todos tengan carne, porque de esa forma, con esa premisa, ese es un vuelo corto. En el vuelo corto va a terminar que la gente un día no va a tener no solo carne, sino que no va a tener trabajo y vamos a empobrecer un país cuando tiene capacidad para ser un país rico. Realidad, análisis, cambio, participación. Congreso CRA 2013. En el marco del 70º aniversario de Confederaciones Rurales Argentinas, este año se realizará el Congreso Anual en San Luis. Bajo el lema El país que conocemos y la república que pretendemos, la cita es el 7 y 8 de junio en Potrero de los Funes. El Congreso CRA de Confederaciones Rurales Argentinas, este año, después de 5 años de esperar el turno, le toca a la provincia de San Luis, a las entidades rurales de San Luis, a Confederaciones Rurales de la tercera zona, Cartés, organizarlo. Es el 7 y 8 de junio en Potrero de los Funes. En este Congreso no vamos a tratar temas técnicos porque son temas que los tratamos habitualmente en otro tipo de jornadas. Acá vamos a tratar temas relacionados con la socioeconomía, con la sociopolítica, y ahí sí vamos a tener la capacidad de formarnos como dirigentes, mejorar nuestra capacidad en lo que hace al liderazgo de grupos, en lo que hace precisamente a participación, a trabajo en equipo. Hemos invitado a importantes figuras políticas de primer nivel nacional.
porque son los representantes de las diferentes regiones que tiene Confederaciones Rurales Argentinas a lo largo del país. Y de ellos queremos no solo escuchar su propuesta, sino que le queremos acercar la nuestra, porque si en algún momento van a ser candidatos y pueden ser gobierno, queremos que tengan la mejor velocidad en solucionar los problemas que tenemos, a los fines de que le vaya bien al país, le vaya bien a una región, le vaya bien a los argentinos. Así es que este Congreso apunta para bueno, le estamos poniendo todo lo que hay que poner, la dedicación, la participación, así que los espero, realmente va a ser un Congreso espectacular. Sobre todo lo que tiene que ver con los terneros Holando y el engorde, dialogamos con el especialista del INTA de Concepción del Uruguay, Sebastián Vitone. ¿Podría ser negocio el engorde de los machos o simplemente minimiza la pérdida de no tener en cuenta esa categoría? Podría ser negocio. Podría ser negocio. De hecho, digamos, en un sistema, digamos, acelerado, produciendo carne de excelente calidad, que se puede lograr con animales de biotipo lechero en este caso, hoy tienen márgenes económicos positivos. Por lo tanto, pueden ser incorporados al sistema de producción de carne. Ahora, respecto a la modalidad, digamos, si realmente se incorpora dentro del tambo como una diversificación de los productos del tambo, que es esencialmente leche, o no, es una pregunta más difícil de responder. En general los sistemas de tambo son mano de obra demandante, pero muy muy demandante, y cuando tienen una determinada escala, digamos, los términos de eficiencia y la demanda esa que tienen operativa para el tambo, se les complica incluir otro sistema, digamos, dentro del sistema de producción de leche, que les complique, digamos, esa operatoria. Por lo tanto, así sea negocio, muchas veces deciden sacarlo de la unidad productiva lechera, ¿no? Con todas las producciones te lo da la escala. Yo aquí en Santa Fe, he visto una empresa que tiene un filo de Holando que supera los 3.000 animales, pero la misma empresa tiene 10.000 vacas lecheras. Entonces, en otros casos, en la cuenca de Bransen, por lo menos se han contactado conmigo y analizamos algunas cuestiones, y en su momento también se hizo algún intento de generar unidades de negocio con animales de tipo Holando para que se incorpore, digamos, con un valor adicional a las producciones tamberas, ¿no? De todas maneras, si ustedes están hablando de un engorde a corral, a grano, ¿no? No están hablando de una recría pastoril. No, nosotros reconocemos que una de las principales limitantes que tiene la ganadería dentro de los suelos agrícolas, donde se ubican esencialmente los tambos, es la ocupación de superficie. Y, digamos, en esa ocupación de superficie, ¿qué me rinde más? ¿Qué me rinde más producir? Si yo produzco en una hectárea, digamos, determinada, en una hectárea agrícola de esta zona, por ejemplo, alfalfa, probablemente mi retorno en kilo de peso vivo oscilen entre los 400 y 600 kilos de peso vivo por hectárea. Con Holando, con otras categorías británicas también. Si yo en esa misma hectárea, que tiene la potencialidad de producir maíz, logro producir 6 o 7 mil kilos de maíz, que es un rendimiento moderado para la región pampeana, puedo producir 1.000 kilos de carne. Supero en el doble, digamos, por unidad de superficie la producción en carne inclusive. Entonces, en base a eso, muchos de nuestros sistemas, de la propuesta de sistemas tanto de recría como de engorde, son en base a grano, dentro de las regiones, digamos, con altitud agrícola. En el caso de Holando, tiene un condimento adicional que se pensó en reducir al máximo la estancia de esos animales dentro del circuito lechero. O sea, si dentro del tambo vos decidís engordar el macho, bueno, busquemos el sistema que haga que salga lo más rápidamente posible del establecimiento. Y en la selección de pesos, evaluamos, digamos, 3 pesos en categoría de ternero, de los 220 a los 290 a 300 kilos, cuál de ellos era el que mejor rendía en velocidad y en grado de terminación, como también en actitud carnicera,
para poder salir del tambo. Si uno se encuentra con un ternero de 260 kilos, sería el precio objetivo en relación a consumo, eficiencia de conversión y carne producida, en un periodo de los 8 a 10 meses de edad. Sí, salida comercial, nosotros nos consumimos todo lo que producimos. De hecho, hoy se expuso que consumimos el 97% de la carne que se produce en Argentina, nos comemos 40 kilos más de pollo y nos comemos otros 25 o 30 kilos más de cerdo. Entonces, somos altos consumidores de carne, gracias a Dios, y ese biotipo ya ha sido incorporado a los sistemas productivos y se vende, digamos, como ternero o como novillito, ¿no? Sobre el complejo entramado político actual, las vertientes de este complejo panorama que se viene, las perspectivas de cara a las elecciones, dialogamos con algunos dirigentes de confederaciones rurales argentinas, en este caso con el presidente de Carvap, Horacio Salaverry, y también con el tesorero de CRA, el correntino, Manuel García Olano. Dos cosas fundamentales son, una, que ha surgido una modalidad distinta a esto de recorrer con asambleas todo el país, lo cual es muy importante. Y la primera de las conclusiones que se saca, básicamente, es la unidad de la mesa de enlace. O sea, lo transversal en todas estas asambleas es que la gente continúa y mantiene el espíritu de una mesa de enlace unida. Y creo que, por el momento también así se va a cumplir. Creo que la mesa de enlace ha entendido cuál es el mensaje del sector del productor agropecuario y está actuando, digamos, de alguna manera como lo piden los productores en ese sentido. Y segundo, lo importante de todo esto es lo federal que ha sido esta asamblea. Realmente uno le llama muy poderosamente la atención, a veces uno viniendo de todo lo que es la Pampa húmeda, por ejemplo de Carvap, que representamos a la Pampa y Buenos Aires, ir a otras asambleas en otros lugares y tomar contacto con aquel productor de las economías regionales es sumamente importante. Por dos características: primero, para tomar conocimiento en realidad del potencial del sector agropecuario en todo su ámbito, y segundo, de la problemática de alguien que en realidad no tiene ningún tipo de revancha. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí los productores de la zona pampeana salimos de la ganadería, entramos nosotros, salimos de la lechería, tratamos de buscar alguna otra posibilidad, tenemos una tierra apta para algunas cosas, nos puede ir peor o mejor, pero tenemos lo que yo entiendo es una revancha. Aquel que tiene una monoproducción integrada de alguna manera, arraigada a la tierra, como son los montes, como son los frutihortícolas, los olivares, los cítricos, la yerba, la caña de azúcar, o sea, una producción que hacen eso, realmente están atados a la suerte, de sí o sí a la suerte, porque la característica del gobierno no ha hecho absolutamente nada, ha hecho que se pierda la característica de competitividad de la economía, y hay sectores que directamente dependen de la exportación y han quedado solamente hundidos. Así que esas dos cuestiones me parecen totalmente, digamos, sumamente importantes y sumamente rescatables. No tenemos que trabajar solamente en lo sectorial, somos parte de la comunidad, somos en primera instancia ciudadanos, además de productores agropecuarios, y es necesario que nos involucremos de nuestras instituciones en tratar de aportar nuestro granito de arena para modificar eso. Lo hicimos muy bien y sé que muchas rurales lo hicieron. Nosotros esta va a ser la tercera elección que lo vamos a hacer en la Sociedad Rural de Curuzú, que es hacemos capacitaciones de fiscales y de presidentes de mesa, incentivando que nuestros socios se anoten en los registros para que sean fiscales de distintos partidos y que sean autoridades de mesa, que sean presidentes. Para eso hacemos toda una mañana de capacitación con abogados y especialistas para saber las trampas o las cosas que tiene cada elección, que tiene esas cuestiones. Hace 3 años que lo hacemos. Hemos organizado debates con candidatos a diputados para antes de las elecciones decirle, bueno, mira, vos qué posición tenés con respecto a esto, qué posición tenés con respecto a estas leyes que van en contra del federalismo. Todas esas, me parece que tenemos que dar un paso más, y así como parte de nuestra acción gremial en cada sociedad rural es hacer cursos de capacitación para alambrados eléctricos, para atención al parto, también dentro del cronograma tiene que estar esta cuestión de participación ciudadana y de involucrarse. Si nosotros no podemos a nivel de nuestras comunidades generar esa comunicación de lo dañino que está haciendo este gobierno, no solamente con el sector, me parece que excedió totalmente a lo sectorial esto, de lo dañino que está haciendo este gobierno con respecto a las instituciones, a las libertades individuales, a la posibilidad de vivir tranquilo, con seguridad, en paz, sin la droga, sin un montón. Si no tomamos conciencia de eso, y como sector
Podrá haber momentos que el ternero valga 10 pesos, 12, 15, pero la cuestión de fondo va a seguir siempre en falta, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de una nueva edición de CRA, el sentir del campo de la ciudad, del programa de televisión institucional de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad agropecuaria con más presencia y participación dentro del interior de nuestro país. Esperamos que hayan sido de su agrado las notas que hoy les presentamos. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad que tiene que ver con el mundo confederado a través de Twitter en @CRAPrensa o en Facebook en Confederaciones Rurales Argentinas Prensa y a través de nuestra página web, que es www.cra.org.ar. Nuevamente muchas gracias por estar presentes detrás de la pantalla. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, la semana que viene y, como les decimos siempre, muy buena semana productiva para todos.